escuchaba recién a la intendenta hablar acerca, mencionaba la pandemia y todo lo que conllevó, pero pensaba también cómo todo lo que significó la explosión de COVID, la pandemia, el aislamiento, el impacto en la economía, en lo social, en lo anímico, termina siendo desaprovechado por las y los gobernantes, en realidad en el buen sentido. Era una tremenda crisis para tener una oportunidad que a mí me da la impresión que podría haber servido, porque nos parece que fue hace muchísimo, pero no fue hace tanto, cuando había posibilidades de recaudar dinero para ayudar a la lucha contra el COVID, cuando era un tema de salud pública, cuando había cuestiones que permitían transferencia de partidas, como lo permite cualquier emergencia, un montón de cuestiones que hicieron el descalabro institucional, toda la urgencia y la emergencia meritaba que se hiciera todo ya sin rendir cuentas, y hubo cierta dilución, les diría, cierto gris entre los poderes del Estado, que esto, digo, pasó a nivel nacional, provincial y municipal, ¿no? Y a nivel mundial también. A nivel mundial, lugares, claro, pero digo, de este panorama que se presenta hoy con las elecciones y la oportunidad para que revisemos también cómo se manejó eso, porque hubo voracidad. A mí me pareció que hubo voracidad, que había rapiñeo, a pesar de toda la tragedia y el dolor, era la oportunidad para sistematizar todo lo que después fueron parches, emergencias, una ayuda por acá, otra por allá. En general, lo digo, no solamente por el sector productivo, no solamente por el salario de los médicos que pusieron la espalda, no sé, a toda la crisis sanitaria en su momento y la siguen poniendo. En general digo que en los tres casos hablamos de un presidente, un gobernador y una intendenta que llegaban a sus gestiones como primera vez. Presidente, el gobernador, todos, los tres tienen vida política, una enorme trayectoria, pero en estos tres lugares específicamente era la primera vez, con lo cual era esto que vemos nosotros que comentábamos tantas veces quienes nos dedicamos a la política, esto de que los concejales antes tenían 2 años para ir aprendiendo cómo ser concejales, después 2 años para renovar. Bueno, parece que los gobernantes tenían que aprender a gobernar en el Ejecutivo Nacional, el provincial y en el municipal, y después encaminar todo eso, pero hay muchas cosas que todavía no se encaminaron ni se sistematizaron. Es no tan complicado, con todos los panoramas que ya tenemos en Salta, provincia y capital, todos los diagnósticos que ya teníamos hace décadas y que hoy están terriblemente potenciados y mucho más profundizados cuando son temas dolorosos, claro. La pobreza y todo lo que yo... Como se dice, es importante que existan problemas, pero no superarlos, tantos. Pero no los mismos, que se repitan los mismos problemas. Claro, es que son décadas... Porque no se hacen los cambios estructurales que hace falta. Son décadas de situaciones previsibles en Salta, no solamente en el municipio capital, sino en la provincia, que se fueron solucionando, pero hubo mucha emergencia, mucha cosa, hubo mucha ayuda de la Nación también para la provincia, y esto que decía la intendenta, que destacó al gobernador Gustavo Sáenz, yo recuerdo los primeros años de gestión, o sea, lo que había era una ausencia de diálogo entre el gobierno y la municipalidad, y hubo mucha tirantez, aunque el gobernador Gustavo Sáenz y la intendenta lo disimularan, pero los tiroteos y los enfrentamientos fueron por abajo, por los legisladores, por los funcionarios, pero hoy muestran este trabajo en conjunto que, digo, también podría haber sido aprovechado antes en distintos aspectos. Esto de sectorizar, hoy mismo leemos, no sé, me pasó a leer este fin de semana una página de gobierno, un comunicado en el que se habla, por ejemplo, de que salud va a empezar a articular por el tema de adicciones. No va a empezar. ¿Va a empezar? No, hace muchas décadas que se está trabajando en eso, pero no se puede presentar como que hoy, cuando hay una situación muy crítica... Nuevamente empezamos así. Claro, no hay políticas públicas que se sostengan con el tiempo. Ojalá cambiaran los nombres de los funcionarios y mejoraran lo que se puede mejorar. Sí, por ahí está la sensación también que conmigo empieza todo. Exacto. Sí, hay cosas que es muy bueno lo que decís, porque hay cosas que de pronto, yo los otros días lo decía en la radio, decís, vos hablas de minería. Entonces todos los funcionarios salen a decir que gracias al gobernador Sáenz, mentira, son 24... Gracias a Sáenz apareció el departamento de los Andes. No, claro, pero son 24 años, 12 años de Romero y 12 años de Hurtado, de una política proactiva a la minería, que Sáenz felizmente profundizó y siguió, pero no es que acá, porque llegó además, Gustavo... hay que ver contextos, o sea, hoy el boom es el litio, hoy digo, de unos años a esta parte, el boom es el litio, tenemos el privilegio de estar en este triángulo de oro,
pero en su momento el boom fue la soja, o sea, esos momentos en los que no se aprovecha lo que se genera en el contexto de esa producción. Te cuento algo, en Sí. el año 2010 yo tuve la oportunidad de ir a cubrir la apertura de la primer planta de ensayo de litio al Rincón, al Salar del Rincón, hace 12 años. Es decir, no es que el litio apareció ahora, porque la minería hace 25 años que vienen investigando. Bueno, ahí está. Esa es otra oportunidad, o sea, realmente es una oportunidad el litio porque todos los días vemos noticias de inversiones millonarias que se comprometen o que se están haciendo o que se está trabajando de empresas chinas, coreanas, canadienses, de distintos lugares y todavía no estamos viendo un informe donde se vuelcan las ganancias y toda la plata, porque sí está generando mucha plata la minería en Salta y tal vez no se está compartiendo con la gente todo lo que se hace. Se están haciendo rutas, obras eléctricas, hay mucho que se hace a través de la minería, Claro, no se conoce. perdón, hay muchos espectadores, Sí, claro. pero esos espectadores la ven pasar. Exacto, entonces hay que contar también qué se está haciendo con esos beneficios que genera la minería y hay que pensar también primero en el entorno, las comunidades primero, los pobladores de las zonas mineras primero, por supuesto. Hay un trabajo en ese sentido, pero es como que ir ajustando esto que se declama desde todos los gobiernos, que es la articulación, y poder generar por ahí gobiernos más compactos u homogéneos para que no haya superposición de tareas, Bueno, y inclusive. políticas públicas que Claro. sean duraderas mucho más allá de los gobiernos. Claro, entonces. Es que confundimos, perdón, gobiernos con Estado. Exacto. El Estado sí. es una cosa, las políticas públicas tienen que ser una cuestión de Estado. Y Así los es. gobiernos son las administraciones temporales que deben hacer todos los procedimientos necesarios para ejecutar esas políticas públicas en el periodo en que la gente decide que los represente para hacer esa tarea. Bueno, y cuando decía esto, porque ustedes me dicen, bueno, las elecciones, cómo viene el panorama, decía todo esto con respecto de quienes vienen gobernando. El presidente sabemos que no va a buscar la reelección, hay un panorama interesante, por decirlo diplomáticamente, con respecto a Incierto, aunque con alguna certidumbre, que no va a la reelección. Pero quiero decir, él no va a la reelección, sí el gobernador, sí la intendenta, pero ahí tenemos la otra parte. O sea, ¿qué hace la oposición en estos contextos? ¿Qué hizo la oposición en los años que pasaron? ¿Cómo construyó, si tenía ganas de construir? ¿Y cómo pensó en esto que se venía? Porque cada 2 años, quien trabaja y está en la clase política sabe que cada 2 años hay elecciones y hay espacios de poder que se disputan y que quieren mantenerse o ampliarse. No es tan difícil la ecuación. Entonces, si la oposición tenía la oportunidad de mirar qué se estaba haciendo mal o bien o qué se podía mejorar, hoy escuchar una campaña tan baja, de un nivel tan baja que genera mayor inestabilidad, incertidumbre, crispación, intolerancia y hartazgo en el electorado, ¿a quién le sirve? O sea, Es no decir, le sirve que a la... ahuyenta más al elector que... Claro, se genera, creo, mayor rechazo con toda esa cuestión de campaña sucia, cuando en realidad yo no sé si eso se hace para un círculo chico, para los que nos interesa, Sí, sí. para quienes ponen plata en la campaña, para quienes están postulando esos puestos de poder, para quienes somos periodistas, para quienes estamos en el metido de la política, y que el título más petardero y más fuerte y más sensacionalista puede ser el que más clics sume, pero ¿qué se está construyendo? O sea, nos preguntamos qué No. quiere el electorado. ¿Qué democracia Claro. estamos construyendo? ¿no? Esa sería la pregunta. Es muy interesante eso porque en realidad la ruptura o la desaparición de los partidos políticos ha llevado a esta suerte de aglomeración de intereses individuales en donde las negociaciones ya no tienen que ver con un ordenamiento por ideas afines, como decía el viejo concepto de los partidos políticos. Entonces es una sumatoria que se arman y se desarman en función de los intereses particulares de los dirigentes. Pero intereses, Néstor, o sea, cuando a mí me genera mucha repulsión ver estas alquimias que no son ni tales, porque son rejuntes ideológicos y políticos, porque no puedo realmente, cuando hablamos de políticas públicas, no puedo considerar que una persona que tiene una posición política o ideológica puede estar de acuerdo con otra que está en el otro extremo, cuando tienen que definir en conjunto, por más concertación que haya,
una política pública. No es lo mismo ser de derecha que de centro derecha, no es lo mismo ser capitalista o neoliberalista que estar en el medio por lo menos, y eso también va definiendo. Entonces, esto que decías, cuestión de los partidos políticos y los intereses, está el marketing político, que todos sabemos que la admiración de Olmedo y la filiación política, si se quiere, va hacia Milei, ¿no? Este candidato tan particular. Estuvieron abrazados. Estuvieron juntos, sí. Pero estaba releyendo hoy un hilo de Twitter de hace muchos años de Milei, de 2017 creo, cuando decía que, de Olmedo en realidad sobre Milei, algo así como que lo que nos une con Milei es nuestra posición con respecto al Estado no tiene que intervenir en nada. 2017, cuando le acababan de perdonar un juicio que había iniciado el propio Ejecutivo Provincial contra Olmedo por salta forestal, miles de hectáreas, y ahí el Estado no tenía que intervenir. O sea, una persona que usufructó del Estado, no él, su familia tal vez, con la concesión, el salta forestal. Entonces hay mensajes contradictorios y hay aprovechamiento de los momentos, hay aprovechamiento de ese desasosiego y el hartazgo social, porque con ese discurso fácil de la antipolítica se consigue el enojo del electorado, pero el que habla desde la antipolítica lo que hace es vivir de la política y proyectarse como para seguir dentro de ese ámbito político. Entonces, por ahí el electorado está harto, pero hay que prestar atención, sí, ¿no?, que se ofrece. Por la sobreabundancia de contradicciones, ¿no? Claro. Que se presentan Sí. en distintos ámbitos. Pero digo, es una buena oportunidad también para el electorado para analizar qué hay en serio, separar la paja del trigo y ver qué hay de propuestas en serio, ¿no? Es muy interesante lo que vos decís, porque cuando se a esta alquimia, este agrupamiento así de intereses particulares, tampoco podés votar sabiendo a dónde vas a ir. Vos lo decís muy bien, es decir, de pronto juntás un tipo de centro y juntás un tipo de izquierda o de centro izquierda o juntás un tipo de derecha y decís, ¿a dónde vas? ¿Cuál es el rumbo que vamos a encarar nosotros acá? En política sanitaria, con o sin Estado, en política educativa, en política impositiva. Claro. De pronto va a tener tipo que dice, che, hay mucha presión impositiva, y otro que te dicen, no, hay poca presión impositiva. No, pero yo quería dolarizar. No, pero Claro. para que... No, pero empezás Claro. a rascar un Sí. poquito, resulta que todo eso lo encontrás en todos lados, que creo que Exacto, es lo que... a eso iba cuando hablaba hace un ratito del Ejecutivo Porque Nacional. vos me hablás, por ejemplo, de oposición y oficialismo. No hay. Y en un mismo frente parece que hay opositores al oficialismo. Claro, iba no eso, sé. iba eso, a las internas en todos los espacios políticos, porque cuando me detenían lo del Ejecutivo, que ahora dijo el presidente que no va por la reelección hace unos días, deja tal vez un espacio, bueno, con el posterior mensaje de Cristina, que ratificó que no quiere ser candidata, pero que ha generado, o que genera lo que hoy otro candidato o candidata del Frente de Todos no genera, ¿no? Por lo menos en el kirchnerismo. Entonces, hay un espacio ahí, una pelea muy importante dentro del Frente de Todos, con ahora la decisión, ahora que se bajó Alberto, que se bajaría Cristina, de decir, bueno, no fomentemos más la pelea, recién ahora, digo, hablando de oportunidades, y tratemos de ir hacia la unidad y no ir a una paso. Está Juntos por el Cambio con tremenda interna y toda reflejada en este distrito electoral en Salta, donde realmente ver a Bullrich hoy apoyando al candidato Nani, pero a la vez a la gente que está con Liendo recibiendo virtualmente el apoyo de Rodríguez Larreta y todas esas internas. Sí, están... y como que se te cruzan todos los Y la los izquierda cables. también, la izquierda tiene tres vertientes. En entonces... la izquierda que se supone que está en pro de la revolución socialista, parece que son revoluciones distintas, ¿no? Exacto. Sí, Sí, chicos, sí. la revolución de que se una Claro, y no se ponen de entonces, acuerdo. Hay crisis en todos los espacios políticos y, como decía Néstor, ya no son los partidos, aunque estén contemplados constitucionalmente como la base del sistema No, yo digo democrático. que son UTE, son uniones Claro. transitorias de empresa, pero de políticos, de intereses políticos, porque las UTE de empresa duran más. Claro. Estas duran menos, son más Sí. volátiles. Sí, sí, no me olvido nunca una explicación que fue muy contundente cuando era muy joven y muy ingenua. Una entrevista con quien era en ese momento candidato a vicegobernador, Andrés Sotos, hace muchos años, en cara a cara en aquella época,
cuando me acuerdo que yo discutía con mucho ahínco cómo puede ¿Qué conformarse... haces con, claro, con No, el ¿cómo PJ, puede conformarse con- una alianza electoral y que después usted digan, porque él me decía con mucha calma que la alianza electoral termina la elección y se termina la alianza, me decía, es una figura, es un instituto electoral, y yo lo entendía desde lo legal y desde lo jurídico, pero ahí entendí claramente que van por los cargos, termina la elección y de acá para adelante vamos viendo, o sea, esa es la impresión que me quedó hace muchísimos años. Y que esa todavía- UTE duró, ¿no? Y hablamos de 2007. Eso sí duró, porque fue Sí. candidato a vicegobernador Pero claro, 2 hablamos veces. de alguien que Fue a nos la explicó reelección. claramente cómo funcionan las alianzas, salvo pequeños grupitos que se mantienen, algunos partidos que se mantienen fuera de estos frentes, ¿no? Particularmente, hoy en Paraguay el oficialismo ganó. Ganan los 44 años suman, ¿no? Más o menos. Sí, es impresionante. No sé, tienen un montón el oficialismo, 80% se supone, ¿no? De posibilidades, o el 80% de los oficialismos ganan cuando hay reelección, cuando se ofrece una reelección, pero acá se puede ver fácil, en Salta, que es muy probable que haya una reelección del gobernador Gustavo Sáenz, porque tampoco quienes hoy están plantados del lado de la oposición han hecho un enorme esfuerzo por decir, bueno, proponemos esto. Como digo, sobre todo avancemos con esta propuesta tan disonante. No, se armó 6 meses antes la oposición. Claro, entonces me parece que le dejan el campo orégano y allanado para seguir hacia adelante. En algunos casos, en Juntos por el Cambio, 2 semanas antes. Claro, sí, Y más fue o menos. peleada la cosa, ¿no? Ahí con Matías Posada del Frente Plural como piedrita en el zapato.